sido llegar a tu tienda y darme cuenta de que harinas es mucho más que trigo y harinas también es mucho más que pan o bizcochos. ¿De cuántos tipos tenéis? Pues mira, aquí tenemos aproximadamente unos 30 tipos distintos de harina. De cereales, harinas de legumbre, de pseudo cereales y de frutos secos. Harina de algarroba. Parece cacao. Es harina de una legumbre, que el algarrobo es una legumbre, tiene como unas vainas, son muy grandes, y esa legumbre se mancha esa harina. Es harina de garbanzo andaluz, y es muy típica en la cocina andaluza para hacer el pescadito frito. ¿Qué tal, Miriam? Te veo indecisa, ¿eh? Me ves con dudas, ¿verdad? Muchas. Por ejemplo, harina de garbanzo. Y estoy viendo ahí el garbanzo. ¿Será lo mismo? Pues sí, por eso utilizamos muchas veces nutricionalmente la harina de garbanzo para reforzar platos. Ten en cuenta que de toda esta colección, la legumbre es el alimento más completo. Si tú añades harina de legumbre, estás añadiendo fibra y también proteína, no solo los hidratos de carbono del resto de las harinas. ¿Ocurre lo mismo con la de almendras o la de quinoa? ¿Siempre se mantienen las propiedades nutricionales del alimento? Eso es, por lo general es 100% el alimento triturado. Eso sí, has nombrado la almendra, habría que observar muy bien en las harinas de frutos secos cómo las almacenamos. Es importante que como estos productos tienes un poquito más de grasa, eso te va a pasar en la almendra, te va a pasar también, por ejemplo, con la castaña, que estén muy bien conservadas, es decir, en un lugar seco, con poca humedad, porque si no esa grasa se puede ranciar. Así que intentamos que el bote también sea pequeñito y así no le entra mucho aire. ¿Tú para qué utilizarías la harina de castaña? Pues mira, la harina de castaña se ha utilizado tradicionalmente en muchos pueblos cuando había excedente de castaña para conservarla y luego con eso espesaban platos y también se puede utilizar en repostería. Fíjate, era una forma que ya hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas de hacer repostería sin gluten. Fíjate que cuando siempre pensamos en la pasta nos vamos al trigo directamente, pero hay algunas pastas que incluso se pueden hacer sin gluten. ¿Con harinas? Sí, sí, fíjate, aquí de garbanzos y aquí de lenteja roja, de modo que no tiene gluten de manera natural. ¿Qué otros cereales sin gluten encontramos aquí en forma de harina? Mira, por ejemplo, está el de avena. La avena, si está certificada sin gluten, la podemos utilizar para gachas. La harina de arroz, que es muy útil cuando estamos, por ejemplo, en una dieta blanda, cuando estamos mal del estómago, porque sirve para hacer caldo de arroz y espesar un poquito y viene muy bien para esos primeros días. Tampoco tiene gluten la harina de maíz. Correcto, es un cereal exento naturalmente de gluten y que se utiliza para diversos usos, por ejemplo para las arepas, muy típicas en Venezuela, y también la harina de maíz queda muy bien en algunos rebozados, algunas tempuras que mezclan distintos tipos de harinas, entre ellas la de maíz, muy interesante.